orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso. Qué bueno que te encuentras disfrutando de lo impresionante que es El Salvador. El Salvador no solo ha sido guerra e historia. El Salvador ha conservado la belleza natural. Hoy te presentaremos los acróbatas de Nuca Amarilla y te presentaremos también qué hace el Ministerio de Medio Ambiente para conservar su especie. También te llevaremos por un recorrido de aquellos animalitos que son el ave nacional del Salvador. El ave nacional, sí, no es un águila, es un pájaro con cola de raqueta, conocido como torogós o talapo. También te llevaremos a conocer un mito o leyenda de nuestro querido El Salvador que se llama la Tepelcúa. Así que, ¿a qué niño no le asustaron con que le iba a salir la Tepelcúa? Vámonos al video y disfruta, sigue disfrutando, déjame un comentario o un like si te gusta, conoce la belleza de nuestro querido El Salvador y corre video. En Barra de Santiago, otro beneficia a los acróbatas ruidosos. Si el gobierno no hubiera tomado medidas drásticas, las loras de Nuca Amarilla se habrían perdido de la naturaleza en El Salvador. ¡Buena suerte! Los loros que están en peligro crítico necesitan lugares seguros para poner sus huevos y criar a sus bebés, por lo que un equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales les provee de nidos artificiales. Estos nidos artificiales se protegen más fácilmente de los cazadores furtivos que roban polluelos para el comercio de mascotas. Así que las loras tienen más posibilidades de reproducirse con éxito. El proyecto de las loras está funcionando bien. Cada año hay más y más loras jóvenes como estas. No tienen la nuca amarilla como los adultos. El futuro parece prometedor para las loras de nuca amarilla. La mayoría de las loras de nuca amarilla viven lejos de los volcanes, por lo que hay pocas posibilidades de que sus hogares queden enterrados bajo la lava y las cenizas. Pero en el siglo VII después de Cristo, esto fue exactamente lo que sucedió aquí. Estoy visitando Joya de Serén, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 35 kilómetros al oeste de San Salvador, la capital de El Salvador. Este notable sitio fue descubierto en 1976 cuando un conductor de excavadora reveló una misteriosa estructura hecha de arcilla. Este lugar especial es la Pompeya de las Américas. Hace alrededor de 1400 años, este pueblo maya fue preservado por una erupción volcánica. Además de casas, un sauna y bodegas de alimentos, hay herramientas de jardín, macetas llenas de frijoles y tapetes para dormir. No hay evidencia de personas fallecidas, pero sí está el esqueleto de un ratón atrapado en el acto de robar granos. Entonces, ¿por qué este extraordinario sitio arqueológico está protegido por una red? Es porque estas antiguas ruinas estaban siendo atacadas por el torogós, el ave nacional de El Salvador. Torogós, o también conocido como momoto de cejas turquesas. Anidan en madrigueras de hasta 2,5 metros de largo. Las aves tuvieron que mantenerse fuera de Joya de Serén antes de que dañaran las ruinas mayas de manera irreparable. Afortunadamente, estos excavadores de cola de raqueta tienen muchos sitios alternativos para anidar. Aunque los vecinos todavía se pelean por las mejores madrigueras.
sin daño, apenas una pluma fuera de lugar. Los torogoces son el ave nacional porque representan la belleza de la naturaleza y también la libertad. El árbol nacional de El Salvador tiene los mismos atributos. Los maquilisguats son la pieza central de muchas plazas y florecen de octubre a abril. Este adorna el pueblo de Ataco. El árbol nacional de El Salvador, maquilisguat, es realmente soberbio. Ataco está situado en lo alto de las laderas de un volcán extinto. El suelo volcánico fértil y el clima son perfectos para una planta que impulsó la economía y dio forma a la historia de El Salvador durante más de un siglo: la planta de café. Estos son granos recién recogidos. En la década de 1920, el café representaba el 90% de las exportaciones del país. Los árboles que dan sombra a las plantas de café brindan cobertura y alimento a la vida silvestre. Estoy aquí para las criaturas que viven bajo tierra. Existen criaturas realmente peculiares que viven en fincas de café, especialmente si hay montones de cáscaras de café en descomposición. Les encanta el rico suelo debajo de estos montones. Es muy bueno para sus presas, las lombrices de tierra. Los trabajadores de aquí me han dicho que los han visto en esta zona. Salen a la superficie después de la lluvia y eso es lo que estoy tratando de simular. A ver si funciona. Ciertamente, hay suelo rico debajo. Siento algo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué rareza! Tepelcúa. Así se llama en El Salvador. Cecilia mexicana en otros lugares. Pueden llegar a medir hasta 60 centímetros de largo. Este mide unos 45 centímetros. Pero, ¿qué clase de criatura es esta? Todos conocemos ranas y sapos, tritones y salamandras o anfibios. Las cecilias son un grupo de anfibios menos conocido. Debido a que pasan su vida bajo tierra, tienen ojos vestigiales y detectan presas con tentáculos sensoriales en sus hocicos. Son bastante comunes aquí en El Salvador. La gente a veces incluso los encuentra en sus jardines. Devolvámoslo ahora. Eso fue fantástico. En esta visita de la estación seca, la Tepelcúa fue mi último encuentro con criaturas. Me fui por unos meses antes de regresar a la tierra de los volcanes en agosto durante la temporada de lluvias. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.